Buenos días, hermanas. Vamos a continuar con nuestra serie, la carta a los Hebreos, y vamos con el tema número 39. El día de hoy lo he titulado Melquisedec, rey de Salem, y ya vamos a empezar a estudiar el capítulo 7. Vamos a leer los versículos del 1 al 3. Dice así la palabra de Dios: porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia, también rey de Salem, esto es, rey de paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Bueno, en el capítulo anterior, en el versículo 20, vuelve a mencionar el autor a Melquisedec. Por eso es que el capítulo 7 dice, porque este Melquisedec, porque en el versículo 20 nos dijo que Jesucristo es sacerdote, sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Pero pues todas estas veces que lo ha mencionado el autor de los Hebreos, pues solamente nos dice que es según el orden de Melquisedec y todavía no nos dice nada más. Pero en este capítulo, en el capítulo 7, vamos a ver cómo va a profundizar de una manera maravillosa. En los primeros 11 versículos de este capítulo nos va a hablar de cosas que antes no habíamos entendido. Y creo que pasaba lo mismo con el pueblo hebreo. Sabían de Melquisedec y sabían qué importante era Melquisedec, pero no sabían la verdadera identidad de Melquisedec. Y aquí tenemos que ir a la cita, a Génesis 14, 18, que es donde nos encontramos por primera vez, porque les voy a recordar este dato que ya se los di. Melquisedec aparece 11 veces en la Biblia, pero solamente 2 en el Antiguo Testamento, una en Génesis y una en Salmos. Entonces, la primera vez que es mencionado Melquisedec sale de la nada. Ni siquiera nos había dado alguna razón anterior que nos dijera el por qué o de dónde, de qué pueblo, por qué razón aparece Melquisedec de la nada, de una historia que viene con un proceso lógico. Si ustedes van leyendo todo Génesis, si quieren a partir de la historia de Abraham, que es capítulo 12, nos vamos a encontrar que en el capítulo 14 hay una guerra. ¿Y esa guerra por qué fue importante? De hecho, es mencionada aquí mismo en Hebreos. En Hebreos nos dice que Abraham le da los diezmos a Melquisedec luego de que viene de derrotar a los reyes. Y no se toma el tiempo de mencionar qué clase de reyes, pero si quieren saber qué clase de reyes fueron, lo pueden encontrar en Génesis capítulo 14 desde el versículo 1. Hubo una guerra, no nos vamos a poner a profundizar qué hubo en esa guerra, pero fíjense, la cuestión es que habían naciones aliadas contra otras naciones aliadas. Unas eran más fuertes y tenían dominadas a otras naciones. Bueno, para no tardarme tanto, les voy a decir que las naciones que estaban subyugadas era Sodoma, Gomorra y otras 3 pequeñas naciones que estaban siendo pues subyugadas por otras 4 naciones que eran más grandes. Viene una revuelta, viene un pleito, y entonces en esta revuelta las naciones más grandes, estas 4 naciones más grandes, pues quieren poner paz, quieren volver a conquistar, quieren volver a mostrar su dominio sobre Sodoma, Gomorra y sus aliados, y entonces pues van, hacen la guerra y toman botín de Sodoma. Y cuando toman botín de Sodoma, se llevan cautivo a Lot. Y esa historia ustedes ya se la saben. Lot es llevado cautivo por el rey Kedorlaomer, así se llama. Y cuando Abraham es avisado de que esto le sucedió a su sobrino, Abraham va al rescate. Y fue una victoria maravillosa, porque se trataba de pueblos de alta estatura incluso. Si ustedes profundizan un poco más, yo ahorita no tengo tiempo. Se trataba de un pueblo grande, poderoso, que sometía a otras naciones, que conquistaba, que realmente estaban formando un imperio. Y Abraham, con solo unos sirvientes que ni siquiera eran guerreros, con unos cuantos hombres, con unos cuantos sirvientes, dice exactamente 318 hombres, los sigue y los derrota con la mano de Dios y recupera el botín y aún más. Bueno, este botín es el importante, es el que es mencionado aquí, porque ese botín es que dice que él regresa de la derrota y le sale al encuentro Melquisedec. Ahora sí, vamos a leer Génesis 14, versículo 17.
Cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. Bueno, esta es la única aparición, como ya les había dicho, y pues los hebreos, igual que nosotros, podían leer esta historia. A lo mejor entendían un poco más porque entendían el significado de la palabra Melquisedec, entendían las costumbres y sí entendían más que nosotros, pero yo creo que se quedaban igual que nosotros. ¿Y Melquisedec qué? ¿Y Melquisedec quién es? Pues este Melquisedec es tan importante que el autor de la carta a los hebreos dedicó para él estos versículos para descifrarnos quién era él. ¿Y por qué es tan importante que haya quedado ahí al aire, digamos así, que se dijera que Jesucristo es sacerdote según el orden de Melquisedec? Porque recordemos que así lo dice el Salmo 110:4, que no lo leo porque ya lo leímos. Así dice. Entonces, el escritor ahora nos va a revelar un gran misterio acerca de la identidad de Melquisedec. Moisés, que fue el que escribió el libro de Génesis, nos relata este hecho que el Espíritu Santo le dictó, porque él no lo vio, no fue testigo. Esto sucedió mucho antes de que él naciera, pero el Espíritu Santo le dictó todo esto y le dijo: bueno, cuando pasó esto, estaba ahí Abraham ya con todo y salió Melquisedec y sucedió todo esto. Pero dentro de estos versículos tan pequeños vamos a encontrar una verdad muy profunda. Para empezar, vamos a regresar ahí a Hebreos, donde nos dice el escritor que Melquisedec, rey de Salem, que ya lo sabemos, eso lo dice Génesis, sacerdote del Dios Altísimo, nos dice, todo esto nos lo dice Génesis. En el versículo 2 ya nos empieza a explicar el significado. Primeramente dice que su nombre significa rey de justicia, y si ustedes lo buscan en el original griego y en el original hebreo, porque recuerden que el nombre Melquisedec fue escrito en hebreo, porque está escrito en la Torá, y la Torá fue escrita en hebreo. La Torá son los primeros 5 libros de la Biblia, que son Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Bueno, estamos en Génesis. Génesis fue escrito en hebreo y Melquisedec fue escrito en hebreo. Si nosotros buscamos en el diccionario hebreo la palabra Melquisedec, vamos a ver que es una palabra compuesta por 2 palabras. Malki, que significa rey, y la palabra Sedec significa equidad o justicia. Entonces dice, bueno, para empezar, dice el escritor, para empezar, Melquisedec significa rey de Salem. El relato a Génesis, ustedes tengan en su Biblia, hay un separador en Génesis y un separador en la carta a los hebreos, porque vamos a ir yendo de una a otra. Dice, para empezar, dice que sale Melquisedec, o sea, sale el rey de justicia, es decir, sale el rey de justicia. Entonces, dice el versículo 18 de Génesis, Melquisedec, es decir, rey de justicia, ya nos dijo la carta a los hebreos, sale a recibir a Abraham. Estoy ahora en hebreos, por eso estoy brincando, pero es una cita paralela de la derrota. Y nos dice, primeramente su nombre significa rey de justicia. Y también rey de Salem. Rey de Salem, ¿su nombre significa rey de justicia o rey de Salem? No, significa rey de justicia. Pero Génesis nos dijo que Melquisedec era el rey de Salem. Salem aparentemente era una ciudad que sí existía, aunque no es una ciudad identificada. Algunos eruditos dicen que Salem es el nombre antiguo de la ciudad de Jerusalén. Entonces dice, sale el rey de justicia, porque así se llama, sale el rey de justicia, rey de paz, que gobernaba la ciudad llamada Paz, o la ciudad llamada Salem, como nos lo está diciendo ahí en el libro a los hebreos. En el versículo 3 nos dice, no hay padre, no hay madre, no hay línea genealógica. Eso es algo muy extraño, que aparezca alguien tan importante y que no se sepa nada de él.
que entonces no se haya escrito algo acerca de quién era su padre. Por ejemplo, cuando se habla del rey David, se dice que David era hijo de Isaí. Y así sucesivamente sabemos de dónde viene, porque sabemos sus orígenes. Aun cuando nuestro Señor Jesús se hizo carne, se hizo hombre, sabíamos que en su genealogía, porque así era la costumbre hebrea, escribir de qué pueblo, de qué tribu venían, pues escribió que él era hijo de José, hijo de María. Había un registro, pero es muy extraño que Melquisedec no lo tuviera. Pero dice aquí, en la versión 1995, nada se sabe. La Reina Valera 1960 dice, así de simple, no hay papá, no hay mamá, no hay genealogía, no hay antepasados, no hay dónde buscarle, no se dice de tal pueblo, de tal lugar. Y miren que es algo bien importante. Abraham era una persona realmente dirigida por el Espíritu Santo, pero realmente, hermanas, dirigida por el Espíritu Santo. Y entonces Abraham hizo un reconocimiento tan importante que tiene que ser mencionado aquí en Hebreos capítulo 7. Vamos a continuar antes de entrar a lo de Abraham. Dice que no tiene principio de días ni fin de vida. ¿Cómo es esto posible? ¿Cómo puede ser que alguien no tenga principio de vidas ni fin de días? Dice, no hay fin de su vida. Entonces, la comparación que viene es muy lógica. Dice, sino que hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Entonces, compara directamente, pone paralelamente a Melquisedec con el mismo Señor Jesucristo. Ahora, aquí hay que poner mucha atención. Recuerden que nuestro Señor Jesucristo tuvo apariciones en el Antiguo Testamento. Bueno, decir apariciones es una forma de decirlo. Realmente nuestro Señor es desde siempre. Él no tiene principio de días ni fin de vida. Entonces, Él está desde siempre. Él está en todo esto. No es como que en el Antiguo Testamento no apareciera o no existiera nuestro Señor Jesucristo. No es nada de eso. Pero bueno, se sabe que su aparición tal cual, ya entendida, visible, clarísima, pues es a partir de lo que es el Nuevo Testamento. Ahí entendemos bien pues toda la obra y el proceder de nuestro Señor Jesucristo. En el Antiguo Testamento pues como que no queda tan claro, pero si profundizamos vamos a ver que nuestro Señor Jesucristo está presente siempre. Y esta es una ocasión. Cuando sale el Rey de Justicia, Rey de paz, sin principio, sin fin de días, semejante al Hijo de Dios, que es sacerdote para siempre, a recibir a Abraham, estaba saliendo Jesucristo mismo a recibirlo. Ahora, algunos van a decir que esto no es cierto, que Melquisedec simplemente es como un tipo de nuestro Señor Jesucristo, como por ejemplo José. José con su padecimiento y todo su sufrimiento, pues él ejemplificó un poco de lo que vendría a ser nuestro Señor Jesús. Isaac, a través de ese sacrificio que él mismo permitió, y Abraham que ofrecía a su hijo, pues es un prototipo de nuestro Señor Jesús, pero no es el caso de Melquisedec. Aunque algunos lo van a decir, repito, porque pues no aceptan que nuestro Señor Jesús es siempre. Bueno, aquí también hay una postura que se opone a esto, que sería la postura de los unicitarios. Ya les he hablado de este tipo de ideología. ¿Qué creen los unicitarios? Los unicitarios creen que no existe la Trinidad divina, que no existe Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu, no, sino que es el mismo Dios tomando forma de Padre, tomando forma de Hijo y tomando forma de Espíritu. O sea que al momento que nosotros creemos en la Trinidad, en la obra del Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu, estamos siendo politeístas. Y esto pues no es así, según lo vemos en la Biblia. Aquí vemos una interesante aparición de nuestro Señor Jesucristo y que vemos también que Abraham, vuelvo a repetir, siendo un hombre realmente susceptible y sensible a las cosas de Dios, él reconoce inmediatamente a Melquisedec y le da los diezmos. Vemos, si ustedes pueden seguir el relato de ahí de Génesis 14, vamos a ver que él no trata de la misma manera al rey de Sodoma, un hombre perverso, que de la forma en la que trata a Melquisedec.
Y si Melquisedec, que sabemos que no era del pueblo de Abraham, Abraham apenas se iba a formar el pueblo hebreo, entonces no existía el pueblo hebreo. Melquisedec no era de la familia de Abraham, no tenía nada que ver, pero más sin en cambio ya se dice que era sacerdote del Dios Altísimo. Y bueno, ya pudimos ver un poco del significado, su nombre y de su aparición, pero no puedo terminar de explicar este tema así de pronto, entonces vamos a dividirlo en dos partes nuevamente. Vamos a dejarlo hasta aquí, que Dios las bendiga.